Saludos amigos, de nuevo junto a ustedes. Hoy es lunes 8 de febrero del año 2021 y nos encontramos nuevamente en esta serie Crónicas del Presidio en su cuarto capítulo. Pero antes de comenzar el capítulo cuarto, yo quiero hacer una reflexión sobre una modificación que va a tener esta serie. Afortunadamente, la modificación se va a hacer en el capítulo cuarto, es decir, todavía al principio de esta serie, algo sumamente importante porque no modifica tanto, no cambia, el cambio no es tan brusco como pudiera ocurrir. Y esta modificación está relacionada, y esta modificación, como dije, está relacionada con unas sugerencias, unos consejos, unos puntos de vista que recibí de reconocidos profesionales de la radio y del periodismo que me sugirieron que podía cambiar el estilo de esta serie para evitar la monotonía y hacerla tan lenta. Y en específico, realmente yo me había también preocupado con esta situación porque yo veía que los capítulos estaban muy lentos y que cada capítulo se narraba muy poco en correlación al tiempo, a los hechos que ocurrían. Entonces se hacía muy detallista y de manera que podía cansar al oyente. Y nuestro objetivo no es precisamente cansarlos. Nuestro objetivo no es que sientan esa monotonía, sino que nuestro objetivo es que ustedes puedan informarse de manera cómoda, de manera didáctica y de la manera más profesional posible esta vida en la prisión. Y precisamente por eso no se nota esa locución, o sea, no quiero locutar tanto este contenido, estas temáticas, sino más bien que sea una conversación cercana con ustedes, que ustedes sientan las cercanías de quien le cuentan, que ustedes puedan ver en cualquier medida los hechos, las circunstancias que les cuento, que ustedes puedan viajar conmigo a esos lugares inhóspitos y abyectos de las prisiones cubanas. Bueno, y sin más preámbulos, comenzamos ya con este cuarto capítulo de Crónicas del Presidio. Yo quería contarles a ustedes que cuando terminó el proceso de instrucción en la sede de instrucción de la Seguridad del Estado en carretera de Camajuaní, y me conducen a la prisión provisional de Santa Clara, conocida popularmente como La Pendiente, el cambio que sentí fue un cambio muy brusco, muy marcado. Imagínense un joven de 25 años que nunca había tenido esas experiencias carcelarias, un joven que solamente se había ausentado de su casa por una cuestión laboral o de estudio o familiar, quizás a lo sumo una semana o un fin de semana o dos, o un poquito más quizás, y nunca había sentido ese sentimiento de estar en un lugar en contra de mi voluntad. Hay dos lugares que se va en contra de la voluntad. Hay gente que dicen que tres. Hay dos lugares. Está la cárcel y el cementerio, que cuando a uno le corresponde tiene que ir. Hay algunos que dicen que el hospital, pero eso es relativo, porque eso depende también del grado de la gravedad de la salud de uno, porque uno puede incluso pedir el acta, claro. Si estás en estado comatoso o estás inconsciente, no es posible. Pero bueno, decirle que en este lugar el sentimiento que más afecta y se destaca es precisamente ese, que vas en contra de tu voluntad, que vas forzado a un lugar, a una circunstancia por tiempo indefinido. Y más en este caso una prisión pendiente, porque las prisiones pendientes, o sea, las prisiones provisionales, son las prisiones que conducen a las personas que aún no están sancionadas, que están en proceso todavía de fase preparatoria, en la segunda fase,
y están esperando la petición fiscal, están esperando la sentencia, están esperando alguna apelación o simple y llanamente están esperando el cambio de medida cautelar que muchas veces te liberan provisionalmente para tu casa con el pago de una fianza, con algún condicionamiento a que visites citaciones periódicas al instructor policial y demás. Pero este no era mi caso. En los casos de delitos contra la seguridad de Estado esto no sucedía y estábamos ahí no en ese limbo, sino estábamos por capricho y por decisión de una policía política fiel lacaya de un régimen que penalizaba, coartaba, reprimía de esa forma el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales. En estas circunstancias me encontré un grupo de patriotas allí que tuve el honor y la dicha de conocerlos, entre ellos Carlos Enrique Huerres Peraza, que fue el que había conocido en las celdas de la policía política, de la seguridad de Estado en carretera Camajuaní, Fidel Vila Linares, de Sagua la Grande, que había sido preso político con anterioridad, uno de los miembros más activos del Comité Cubano por Derechos Humanos, el joven Ángel Luis Alemán Almeida, también se encontraba allí con nosotros, también era del grupo ese del Comité Cubano por Derechos Humanos, Félix Ramírez Rodríguez, también del Comité Cubano por Derechos Humanos, y su líder, Rubén Hoyo Ruiz. Habían otros dos, uno de apellido Llorén, e incluso mi gran amigo, que también fue prisionero político de los años del presidio político plantado, Abelardo Tenreiro. Abelardo Tenreiro estaba bajo una circunstancia médica y es cuando después ingresa a la prisión, pero también estaba condenado en esos hechos. Tenemos a Rubén Hoyo Ruiz, como dije, que era el mayor de edad de todos, era el delegado provincial allá en Villa Clara, en este caso en Sagua la Grande, del Comité Cubano por Derechos Humanos. Estos muchachos tenían el honor o el mérito, entre otros, de haber constituido la primera delegación de una organización opositora fuera de la capital de Cuba, fuera de La Habana. Y allí se encontraban estos valientes hermanos acusados de propaganda enemiga oral. Cuando llego allí, comienzo una estrecha relación con estos patriotas y empiezo a conocer sobre la existencia de estos grupos de derechos humanos, de esta lucha de derechos humanos que se estaba gestando en Cuba. Yo había escuchado por Radio Martí, por diferentes emisoras, quizás me había caído alguna literatura clandestina en algún momento sobre la existencia de estos grupos, de estos factores que estaban luchando por el cambio. Por ahí tuve la grata oportunidad de compartir con ellos, gente sencilla, trabajadora, humilde, cristianos en su mayoría, y estaban acusados también del delito de propaganda enemiga escrita, en el caso de ellos. Los acusaban de octavillas que habían aparecido por la ciudad de Sagua la Grande, donde la policía política hizo una redada entre los municipios Sagua y Santa Clara y los arrestaron a todos ellos. Haber conocido a estos patriotas, repito, me dio esa oportunidad de inmiscuirme en ese mundo. Yo me encontraba preso por algo diferente. Las razones o los hechos míos eran propaganda enemiga oral. Yo me había atrevido a desafiar a una dictadura en medio de una plaza y ellos se atrevieron a desafiar esa dictadura de doble manera, militando el Comité Cubano por Derechos Humanos cuando muy pocos en Cuba se atrevían a ellos, y así como estaban acusados de repartir octavillas. Con ellos conocí que podía venir y con ellos me identifiqué y ratifiqué mi posición de prisionero político. Luego llegó Iván Emilio Espinosa Pérez. Iván Emilio Espinosa Pérez es un activista también del municipio de Placetas, que había sido arrestado, acusado de supuestos delitos de propaganda enemiga oral, escrita en este caso, carteles que habían aparecido en la ciudad de Placetas. Déjeme decirle que Iván Emilio Espinosa Pérez, este joven corajudo placeteño,
había sido instruido y había sido encausado y había sido encarcelado por propaganda enemiga oral, escrita, a pesar de que la policía política en las pruebas dactilares había, según ellos, reconocido que no habían pruebas, que los laboratorios no habían podido determinar que Iván Emilio Espinosa Pérez fuera el autor de esas octavillas. Y así, por un problema de capricho, por un problema de convicción moral, como dice muchas veces el tribunal, este joven, fisiculturista, anticomunista, amante de la libertad y buen amigo, estaba allí también allí encarcelado junto a nosotros. Pasaron los días, pasaron las semanas, comencé a conocer ese ambiente presidiario, vino la primera visita y todas las personas que me escuchan, que saben, que tienen conocimiento, alguna noción de lo que es el presidio, saben lo que significa una visita familiar. Cuando llegan tu familia, los abrazas, compartes con ellos. Y el momento conocí por vez primera, ese momento cruel, duro y difícil e inolvidable que representa el fin o la terminación de una visita familiar. Cuando los militares llegan y en actitud arrogantes te dicen: arriba, terminó la visita. Los familiares se miran, la bolita de la nuez baja, sube, comienzan los ojos a intentar o a humedecerse. Muchas veces los familiares se le humedecen primero los ojos. Uno quiere detener el tiempo en ese momento. En mi caso, mi madre, imagínense, queríamos detener el tiempo, nos abrazamos, ella me decía: tú verás que todo va a salir bien, en fin, toda esa ingenua, pero muy sincera manera de tratar de paliar una situación como esa ocurría allí. Y, en efecto, la familia se va, uno queda prácticamente destruido, como muchas veces se dice. Hay otros que no, hay otros que tienen hay unos que tienen un poquito más de fortaleza espiritual, emocional que otros. Hay otros que tienen la experiencia porque la han tenido con anterioridad, que han estado presos en otras ocasiones. En fin, son diferentes caracteres, diferentes reacciones, pero un mismo dolor. El dolor de ver a tus familiares partir y que te dejan ahí enclaustrado. Después, años después, cuando salí de prisión y pude visitar a personas dentro de la cárcel, conocí en carne propia lo que es ese dolor. Por lo que ahora pienso y estoy convencido de que el dolor de los familiares, en este caso, es mucho mayor que el dolor del preso, porque el preso va como adaptándose. Y así eran las cosas, la convivencia con presos comunes. Comencé a aprender a vivir en pequeños locales de hacinamiento. Comencé a conocer lo que es la falta de privacidad, realizar necesidades fisiológicas prácticamente ante la presencia de tus demás compañeros que se encuentran allí. Aprendí a vivir, empecé a conocer, vivir bajo condiciones de insalubridad y sin condiciones higiénico-sanitarias. Dormir bajo el olor de las heces fecales y la orina, dormir en el piso o ver a hermanos o a presos dormir en el piso ante falta de cama. Pero también, como conocí allí, ese mismo año, 1990, en la prisión de Santa Clara, estar días, semanas y meses durmiendo con hambre, levantándote con hambre, sin esperanzas de paliar esa hambruna. También vi personas comenzar a autoagredirse, no en esa magnitud que lo comencé a ver con tiempo después, pero vi personas cortarse las venas con cuchillas de afeitar, cortarse
extremidades, en fin, pero claro, no en esa medida. También en ese lugar comencé a ver un fenómeno muy negativo, muy desagradable, pero muy característico, y es la automedicamentación de los presos comunes, en este caso, que consumen barbitúricos y un grupo de medicamentos para drogarse y con este objetivo evadirse, al menos mental y emocionalmente, de lo que se encuentra, del lugar donde se encuentran. Vi los hombres comerse un puñado de lo que le dicen furrumaya. La furrumaya es cualquier tipo de pastilla que cause efectos alucinantes. Ahí están los barbitúricos, pero están también los antiasmáticos, o sea, los también, que es lo que le dan a los enfermos de epilepsia. Es decir, un grupo de personas introducirse 15, 20, 25, 18 pastillas juntas para evadirse del medio. Pero también lo vi consumir gotas oculares. También decían que eso los evadía del medio. Vi todas esas cosas. Y también vi tomar el famoso parkinsulín, que lo diferencian, porque los demás se llaman furrumayas, es para diferenciarlos del barbitúrico, el parkinsulín, que el parkinsulín es, como decimos, el original, como dicen. Estos medicamentos son introducidos en las prisiones por dos vías. Primera, por familiares irresponsables para convencer al preso o para lucrarse a costa del preso, le traen esas pastillas a los presos. Muchos de estos presos viven de esa venta, venden esas pastillas, la venden, cuando digo venta es por cigarro, o sea, en la prisión la moneda es el cigarro, también los jabones, en fin, con esas pastillas ellos adquieren tanto los cigarros, que con los cigarros compran otras cosas, así como los útiles que necesitan para poder vivir. Estos familiares, a riesgo de que sus seres queridos en la prisión se busquen problemas, sean sancionados o sean sancionados los familiares también intentando pasar esto, se convierte en eso. Y otro factor de entrada son, en este caso, militares corruptos que, ansiosos de ganar dinero, también introducen estas pastillas. Pero también no solo introducen pastillas y drogas, sino que introducen también armas cortantes. Muchas de esas armas que son utilizadas en la prisión para agredir a los presos y que han ocasionado la muerte y la elección de muchos presos, se las debemos a esos militares, cuales matones y corruptos forman parte de esa mentalidad criminal que es el presidio común dentro de Cuba. Estos hombres practican el matonismo, me refiero a los militares, practican el matonismo, la vulgaridad, la obscenidad, tanto en la expresión como en su forma de ser. Sobre la conducta de los militares, su drogadicción, sobre sus hábitos mundanos allí, les iré informando en programas posteriores, que son temas de mucha tela por donde cortar, como se dice popularmente. Allí en la prisión comencé a conocer sobre ese mundo, sobre esa vida. Muchas cosas, no me imaginaba, nunca pasó por mi mente que el homosexualismo fuera algo tan cotidiano, tan establecido, tan abierto dentro de una cárcel cubana. Nunca imaginé que también fuera tan reprimido. Por eso es que se dicen
defensores de la justicia. Ese fue el año 1990, ese fue los primeros meses del año, ese fue mi inicio como prisionero político. Y no solo estaban los prisioneros políticos esos que hice mención, también se encontraban otros presos políticos de otros lugares, pero ahora no recuerdo lamentablemente su nombre, como El Gato, como Vila, que era Vila de Santa Clara, y El Gato de Cienfuegos. Ramón Villa, o Vila, quiero destacar las razones por las que él fue a prisión. Este individuo, este hombre, este patriota, este disidente, este opositor, este preso político, trabajaba en la textilera de Santa Clara. No recuerdo el nombre de la textilera de Santa Clara, la famosa gran textilera de Santa Clara, de tecnología rusa. Recordemos que por aquella época se esperaba la visita a Cuba de Mikhail Gorbachev, presidente soviético, que fue quien alentó los cambios con la implementación de la perestroika y la glasnost. Este hermano nuestro, Ramón, creo que se llama Ramón, en una conversación allí en la textilera junto a algunos amigos, dijo textualmente algo así: oiga, menos mal que viene ahora Gorbachev. Menos mal que viene Gorbachev a Cuba, porque así convence a Fidel. Y a Fidel, a lo mejor Fidel quizás él convence a Fidel para que Fidel haga la perestroika. Por decir eso, esta persona fue arrestada y sancionada a casi 8 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga escrita, oral. Ya estoy en prisión, ya estoy en espera de la sentencia, en espera de la petición fiscal, ya estoy en el área número 3 de la prisión La Pendiente en Santa Clara. Estoy en un cubículo con los 2 presos políticos, Iván Emilio Espinosa Pérez, y estoy junto a Iván Emilio Espinosa Pérez y Ángel Luis Alemán Almeida. Nos encontramos ahí por nuestra edad. Estamos hablando de los menores, en este caso menores de 30 años. Yo tenía 25, Ángel Luis tenía un poquito más, un poquito menos, e Iván debió tener mi edad. Los demás presos políticos que mencioné se encontraban en la otra área por su edad. O sea, los mayores de 30 años se encontraban a un lugar y los menores de 30 años a otro. Y concluyo este capítulo, el capítulo 4, sobre esta serie Crónicas del Presidio, contándoles el cambio que sufrió este humilde servidor el cambio que vio este humilde servidor cuando ingresó a prisión en aquel año 1990. Luego vendrá la llegada de la petición fiscal, las huelgas de hambres en las que me involucré, el comienzo de mi rebeldía dentro de la cárcel, la golpiza y las palizas. Pero bueno, eso será tema para el próximo capítulo 5 de Crónicas del Presidio. Antes de publicar este capítulo, creo dable decirles de que voy a eliminar el capítulo anterior y que en lo adelante trataré de contarles sobre la vida en prisión de una forma menos monótona. Voy a sacrificar la cronología en base al dinamismo en estas crónicas. Así que bueno, muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias por estos minutos de escucha y los invito, como siempre, a que me escuchen en el próximo capítulo Crónicas del Presidio, los lunes y viernes a las 9 de la noche. Muchas gracias y muy buenas noches.